Amigas y amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisiónradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Lunes y viernes, 2 de la tarde, hora del este, por lavisiónradio.net. Información que va contigo. Buenas tardes, amigas y amigos de lavisiónradio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Internacional. En los controles de audio, como siempre, mi querida amiga. En la tarde de hoy conversaremos sobre el escenario político de Venezuela. Demasiado convulsionado, con franqueza nunca he visto tanta convulsión, tanto enredo. Por un lado, unos contactos, unas negociaciones que yo no sé si llamarlo negociaciones en todo caso, que se están llevando en México. Por otro lado, vemos que solamente hay una parte de la oposición, los que están sentados con la contraparte madurista, pero hay otra oposición, 2 o 3 más que están en contra de la oposición. Eso es algo que mantiene a la gente muy confundida, muy complicada y sobre todo que vienen unas elecciones de alcaldes y gobernadores que van a ser, yo te diría que complicadas incluso por la propia oposición. En un informe que leí recientemente, que no quiero revelar quién lo hizo, y pues gente que está metida en la política venezolana, me impactó ver cómo hay 3, por cada alcaldía hay un candidato del gobierno de Maduro y hay 3 de la oposición. Insólito. Un ministro de Relaciones Exteriores de Guaidó que lo acusa de corrupción, en fin, una cosa terrible. Y para ello tenemos un invitado muy especial para mí, porque además es muy amigo mío, que es el doctor Alfredo Michelena. Es sociólogo de la Universidad Católica Andrés Bello, es máster en la Universidad de Londres, diploma en el Colegio Interamericano de Defensa. Se ha desempeñado en diferentes ministerios e institutos autónomos de Venezuela, profesor e investigador en varias universidades, e incluso acá en Estados Unidos. Y además ha trabajado en para organismos internacionales de las Naciones Unidas. Muy buenas tardes, Alfredo, ¿cómo has estado? Hola Luis, ¿cómo estás? Bueno, Alfredo, ¿qué piensas tú de lo que está sucediendo en Venezuela, que es un escenario terrible para los venezolanos? Claro, en la introducción que tú hiciste es precisa, eso es lo que está pasando realmente. Es decir, ¿cómo una minoría que está en el gobierno le puede ganar a una mayoría que está en la oposición? Simplemente haciendo que la oposición se divida. Es decir, déjame ponerlo de esta manera, no es que no hay diferencias entre la oposición, porque el otro día leí una frase de Freud que decía que cuando 2 personas piensan lo mismo, una es la que domina a la otra. Es decir, siempre cuando hay 2 personas hay 2 criterios, por más que estemos juntos, por más que nos criemos juntos, por más que seamos los hijos del mismo padre y madre, por más que tengamos 40 años de casados, siempre hay 2 criterios en ese momento. Ahora, lo importante es saber cómo manejar esas diferencias y no convertirlas en grandes, digamos, umbrales que no se pueden pasar y convertirse en algo que sea polarizado. Y eso es justamente el trabajo que hace la propaganda, digamos, del gobierno, es tratar de que esos cleavages, esas diferencias, que no son muy grandes, pero son diferencias, se conviertan en grandes diferencias y entonces tenemos unas divisiones realmente espantosas. El otro día leí un artículo que hablaba sobre lo que el autor denominaba la nueva, digamos, multitud, las nuevas multitudes. Y la idea de este artículo es que
lo que va pasando últimamente es que, en términos de propaganda, es que anteriormente había un centro que generaba propaganda y la propaganda iba de arriba hacia abajo. La famosa propaganda de Hitler, los famosos 10 puntos de la propaganda hitleriana. Una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad, ese tipo de cosas. Pero es que ahora no hay un centro, ahora funciona totalmente desarticulada la información. Al menos eso es lo que uno cree, pero cuando uno se mete un poco más adentro se da cuenta de que existen realmente redes y ejércitos, digamos así, de bots y todo ese tipo de cosas, Twitter, etcétera, que están creando una opinión de abajo hacia arriba y la gente piensa que bueno, eso no lo dijo el gobierno, sino que me lo dijo un amigo, yo lo leí en Twitter, ese tipo de cosas así por el estilo. Pero se van creando, digamos, esas divisiones muy grandes. Las dos veces que la oposición ha tenido éxito en Venezuela fue en el 2015, cuando se unió electoralmente para ganar y ganamos la asamblea. Y un poco en el 18, cuando intentamos, digamos así, que salimos a la calle, y fue aquel momento de euforia que tuvimos un momento determinado. De ahí para adelante, antes y después, no hemos tenido una unidad. Y no es que yo soy, digamos, creo que la unidad es necesaria, perdóneme, creo que la unidad es fácil de conseguir. Si tú ves la historia de Venezuela, yo no sé si usted ve la historia de otros países, las unidades nunca han existido por mucho tiempo. Yo veo el caso, por ejemplo, más emblemático nuestro, Simón Bolívar, que me decía el papá de un amigo mío que su gran logro fue conseguir a 6 o 7 personas que estuvieran con él todo el tiempo. Bueno, el tipo empezó siendo el gran libertador de Venezuela, el gran libertador de Colombia, el gran libertador de tal, y terminó que lo botamos al carrizo. O sea, ni siquiera tuvimos 12 años de unidad para mantener la famosa Gran Colombia, la famosa Colombia grande. De manera que la unidad es un desideratum que a veces no se consigue. Lo que sí se puede conseguir son acuerdos. Y el problema está en que en Venezuela no se ha logrado conseguir un acuerdo sobre el tema de las elecciones. Y evidentemente las elecciones las va a ganar Maduro. Eso yo no tengo la menor duda. Y las va a ganar Maduro porque simplemente la mitad de la oposición no va a ir a votar. Porque no le da la gana, porque no creo, porque son unos malditos, unos miserables, lo que sea. La otra mitad va a estar confundida entre votar por los que llaman los alacranes o votar por las 4 Acción Democrática que existe y las 5 COPEI, o sea, una cantidad de tarjetas que no sirven. Y a esto tú le añades ahora el tema de las críticas internas del propio G4. O sea, el grupo G4, el grupo de los 4 grandes partidos, con las críticas del canciller, que por cierto, eso yo diría que falta de un métier de saber un poco más de relaciones internacionales. O sea, el canciller no está para estar criticando al público, ni para decir, no, yo no critiqué como canciller, sino como presidente o coordinador de Primera Justicia. Eso no existe. Si tú eres canciller, tú eres la voz del presidente, punto. Así o sea, es. tú no eres sino la voz del presidente. Igual para los embajadores. Así es. O sea, yo soy embajador de Guaidó y yo hablo por Guaidó. Yo no hablo como embajador. Yo no soy embajador de nadie, soy embajador de Guaidó. Claro. Y eso todavía no se ha entendido en esa cuestión. Ahora, ¿qué va a pasar? Esa es una de las cosas más difíciles de predecir. La reunión que comienza hoy o mañana en México, me da la impresión que el tema más importante no va a ser las elecciones de ahorita, sino las elecciones de presidente. Yo creo que si no se asegura de alguna manera que va a haber elección de presidente pronto, ya sea vía un referéndum revocatorio o un adelanto de esas elecciones, estas elecciones no van a tener mucho sentido. Incluso leí unas declaraciones de Guevara, de Voluntad Popular, que decía una cosa que me pareció interesante. Este es el argumento que él dice, las elecciones de ahorita con las elecciones de ahorita no se legitima a Maduro porque no es una elección de presidente, sino de gobernadores, etcétera. Yo no estoy muy seguro de eso. Yo tampoco.
Y número dos, yo no estoy muy, o sea, estoy muy confundido con este término que es legitimar. ¿Qué significa esto legitimar? Un amigo mío que es politólogo decía, la cosa es muy fácil, quien está de poder es el legítimo, porque es el que tiene el poder, y es el que tiene los militares, y es el que tiene la plata, y es el que tiene la cosa. Sí, entonces, que tiene cierto apoyo, sí, eso es cierto. Entonces, ahora, yo lo que yo creo es que pase lo que pase, todo va a depender de lo que decida Estados Unidos al final. Y lo que decía Estados Unidos, digo Estados Unidos por lo siguiente, porque es el que tiene las sanciones más fuertes. Es decir, porque hay digamos, dos tipos de sanciones, tú sabes, las sanciones personales sí. Y las sanciones, digamos, económicas. Y el que tiene las sanciones económicas es Estados Unidos. Y esas son las que le interesa a Maduro que se las quiten. Las otras no le importa, que estén persiguiendo a la enfermera / tesorera de Chávez. Sí. Eso no le importa a Maduro. Que por cierto, hoy aprobaron la extradición a Estados Unidos. Sí. Así que en las próximas semanas va a estar aquí cantando igual que todos los demás. Sí. Alfredo, vamos a una primera pausa, pero al regreso quisiera que me respondieras a la pregunta, ¿por qué ha sido tan difícil que la oposición termine de entender que el único punto que debe haber en una agenda de negociación es la salida de Maduro? Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Alfredo Michelena acerca del escenario político vigente en Venezuela. Alfredo, como te comenté, yo todavía no me explico cómo es que el único tema de la agenda sea la salida de Maduro o la liberación de Venezuela, sino que hay múltiples temas de la agenda, pero a medida que pasa el tiempo se van conociendo muchas noticias. Lo de hoy fue que esta señora enfermera, que no sé cómo se les ocurrió poner esta enfermera, la tesorera de la nación, entiendo que más de 3.000 millones de dólares logró lavar en España. Pero también esta semana apareció ayer precisamente una carta que le envía Maduro al rey de España, yo no sé si la viste, en donde le pide que por favor se disculpe por la conquista, por favor, porque él no pide disculpas al pueblo venezolano de todas las locuras que ha cometido y cómo ha empobrecido el país. Pero bueno, Alfredo, me gustaría que me hicieras comentario sobre el tema de la agenda, porque no hay una agenda clara. Bueno, sí, definitivamente. Bueno, yo supongo que ellos discutieron una agenda y tienen unos puntos generales que quieren discutir. Regularmente, tú sabes, empiezas por lo más facilito, para ir calentando motores, y me imagino que en esos facilitos, pues, se llegó a un acuerdo de traer vacunas y ese tipo de cosas, que ya había pasado en el pasado. Ahora, y se le pidieron al gobierno que hiciera algún acto de digamos así, en el cual mostrara su interés en cambiar un poco, y por eso fue que soltaron algunos presos y ese tipo de cosas. Y nos dieron dos personas en el Consejo Nacional Electoral, un poco para mostrar cierta apertura, porque estas discusiones vienen, por supuesto, de mucho atrás, ¿no? El tema es que por supuesto que el tema es cómo salir de Maduro, pero es que aquí se aplica aquel famoso cuento de un entrenador o una estrategia de fútbol que estaba explicándole a los jugadores cómo iban a atacar a los rusos. Tú pateas para este lado y el otro patea por aquí, y el otro está, y le metemos un gol. Y tú pateas por este lado y metemos. Entonces un tipo le preguntó, ¿y los rusos no juegan? Es decir... Buena pregunta. Es que el tema es que ellos juegan, y juegan duro. O sea, ellos tienen el poder y juegan duro. O sea, no es fácil. Es decir, es como que tú llegues a mi casa y te digo, bueno, vamos a negociar, pero yo la primera cosa que quiero negociar es que tú te salgas de tu casa. Wow, no, así no negocio. Vamos a ver, vamos a empezar por otras cosas. Es decir, ¿qué te parece el techo? ¿No? O sea,
para ver si yo logro salir, porque Maduro no va a negociar para irse, Maduro va a negociar para quedarse. Para quedarse, eso Es está que claro. eso no, es que yo, o sea, yo no, en mi cabeza no entra que él, y la única forma que él va a ir a unas elecciones es si él está seguro de que puede ganarla, o que de perderla va a quedar bien, de alguna manera. Y eso va a ser imposible, porque en esta cosa que te comentaba de la nueva psicología de masa, una de las cosas que va sucediendo en esta psicología de masa es que se van creando, digamos, dos grandes discursos que se retroalimentan cada uno, y cada uno de estos discursos se vuelve antagónico. Entonces no es que el otro piensa diferente a mí, sino que el otro es una persona indeseable que su manera de pensar va en contra no solamente de mis principios, sino de la forma como la sociedad debe actuar, y por lo tanto lo mejor sería eliminarlo. Entonces, en ese mundo en el cual no hay posibilidad de un término medio, es en el cual se están discutiendo ahorita las cosas. Entonces, por ejemplo, tú le preguntas a muchos venezolanos, bueno, vamos a hacer una cosa, bueno, Maduro sale, pero hay que darle un chance para que, bueno, vaya a Cuba. No, hay que matarlo, hay que juzgarlo, hay que llevar ese tipo de cosas. Entonces, no hay la famosa justicia transicional en Venezuela. Si tú la planteas, hay mucha gente que te dice que tú eres un vendido. O sea, porque es que realmente en Venezuela se han polarizado tanto las cosas que hablar de una negociación es muy difícil. Y cualquier cosa que salga en una negociación no va a ser buena. El ejemplo de Colombia es evidente. Es decir, nadie está de acuerdo con lo que pasó en Colombia, nadie. Pero es que una de las cosas que tienen las negociaciones, y tú lo sabes porque has estado en muchas de ellas, es que hay un punto en el cual tú tienes que entender que tú ganaste, y el otro también tiene que entender que ganó. Y de otro lado, tú tienes que entender que no perdiste mucho, y el otro también tiene que entender que no pierdes mucho, porque si no, no van a llegar a ningún acuerdo. Ahora, ¿cuál es el punto medio entre salir de Maduro y no salir? No hay. Ese es el tema. Es que si tú te planteas que vas a sacar a Maduro y yo se plantea que no me voy a ir, no hay término medio. El único término medio sería aceptar unas elecciones en condiciones absolutamente transparentes. Pero él sabe que eso sería salir de él. Claro. Entonces, ese es el tema. El tema es, yo no sé si lo que está pensando ese grupo que está negociando es, vamos a ir, yo espero que sea esto lo que esté pensando, vamos a ir a estas elecciones, vamos a ganar un par de gobernaciones, vamos a probar que es posible ir a unas elecciones, y vamos a intentar el año que viene hacer un referendo revocatorio. Eso es lo que a mí se me ocurre, porque si no, no tiene ningún sentido estar negociando. Es preferible dejar la presión internacional, que por cierto está bajando, no porque las sanciones han bajado, no siguen ahí, sino porque ya Europa mandó esta misión, y la mandaron incluso sabiendo, por lo que se sabe del informe que hizo la primera misión de exploración, en condiciones de que no son las que ellos aceptan regularmente. Incluso ha habido una crítica brutal al interior de Europa, diciendo que lo que ha hecho Borrell es poner en una situación a la Unión Europea muy mala, porque va a terminar legitimando un gobierno que, bueno, la lista de violaciones de derechos humanos no cesa, todos los días más y más, y la lista de violación de los derechos políticos, los derechos fundamentales, etcétera, sigue creciendo. Entonces, esto está trayendo una cantidad digamos, de fuerzas que están girando sobre el tema y que se están enfrentando, que no solamente son adentro de Venezuela, sino externamente. Según un artículo que acabo de leer, que seguramente también leíste, donde dice que Estados Unidos y Europa están un poco en este momento entrando en cierto, digamos, impasse por el tema de Venezuela y las elecciones. O sea que nada, es decir, todo está en un fluir tan rápido en este momento que es difícil llegar a decir qué va a pasar el 11 de noviembre, creo que es. 11 de noviembre. O 21. 11 de noviembre. 11 de noviembre. Es ya dentro de poco. Sí. A mí lo que me preocupa en todo esto, Alfredo, es que una vez realizada la elección, gane quien gane, esos apoyos internacionales se van a ir desvaneciendo aún más. Porque bueno, se hizo una elección y punto.
Ya se probó que había democracia porque muchos países y sobre todo Europa piensa que con una elección se cura todo. Sí, es verdad. Ciertamente. Entonces, eso es absolutamente delicado para lo que nosotros en estos últimos 23 años hemos pedido, hemos perdido, no solamente presos políticos, sino los asesinatos que han habido, los juicios sumarios y recientemente la muerte de este general. También no era santo de mi devoción, pero sí llaman la atención, sobre todo de la forma en que él fue apresado desde el inicio por un discurso bastante fuerte que dio. Sí, sí, bueno, es que la situación de Venezuela es tan complicada que realmente es difícil de explicar a sus oyentes que no siguen el caso de Venezuela y que por primera vez lo oyen en la radio, le parece que es una cosa fantasiosa, una distopia de esas que uno no logra entender cómo llegamos a este punto, ¿no? Pero yo creo que una cosa que es importante es tener claro dos o tres cosas. La primera es que no todo es culpa de la oposición, porque como te acabo de decir, los rusos también juegan. Es decir, el gobierno ha hecho un trabajo de filigrana, bien organizado, bien asesorado para producir divisiones todavía más grandes. Yo no sé lo que pasó en Monómeros, que esta empresa colombo-venezolana que está en Colombia y que la tenía Guaidó bajo el gobierno de Guaidó. No sé los detalles. Aparentemente hubo este tipo de corrupción que siempre ha habido en Venezuela. Consígueme un contrato, vale, dame una asesoría, ese tipo de cosas, según explicó el ex canciller, por cierto, Calderón Berti. Ok, esto sucedió y eso está muy mal. Ahora, el tema es que si tú dices eso un mes antes de las elecciones, no estás ayudando a nadie. Mejor dicho, sí estás ayudando a alguien. Y no es precisamente al G4, al grupo que vaya a las elecciones. Así es. Alfredo, vamos a una nueva pausa y me gustaría que ahondáramos en el tema de estas elecciones que vienen. A mí me parece muy difícil que nosotros ocupemos un buen espacio político presentándonos de esa manera tan dividida en un proceso electoral tan importante, que te diría histórico. Vamos a una pausa y ya regresamos. Ya regresamos con más de lavisiónradio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram como La Visión ATL. Vuelta en lavisiónradio.net. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Alfredo Michelena acerca del escenario político actual de Venezuela. Ciertamente lo que tú dijiste en cuanto a la próxima elección es muy grave porque yo que tengo familia igual que tú en Venezuela y tú escuchas los comentarios a los amigos y están perdidos, realmente no saben qué hacer. Es decir, que hay algunos incluso que piensan, gente muy seria que piensa, terminamos de perder a Venezuela. Bueno, un poco fuerte, pero sí, yo he oído de eso. O sea, el problema está en que cuáles son las alternativas que tenemos. Ese es el gran problema que tenemos los venezolanos. ¿Cuáles son las alternativas que tenemos? Definitivamente no va a haber invasión gringa y nos van a salvar. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Ni de Colombia tampoco nos van a invadir, ni los latinoamericanos nos van a invadir. Ni siquiera los latinoamericanos con el grupo de Lima fueron capaces de crear un buen cerco económico, más dicho, financiero, e incluso los españoles, si ellos nos hubieran querido realmente ayudar, le hubieran puesto un cerco financiero, incluso no tanto al país, como hizo Estados Unidos, pero sí a las personas, para que no pudieran llevar ese dinero a Europa, para que no pudieran divertirse allá en Europa. Pero nadie hizo nada, porque todo el mundo al final quiere que si tú robas allá, por favor, tráetelo para acá.
Es decir, ese es lamentablemente Claro, por tú ahí. le llegas a un banquero de eso, mira, yo tengo 3.000 millones de dólares para depositar, ¿qué hago? No te va a preguntar de dónde lo sacaste, sino simplemente venga para acá. Exacto. Y además hay compañías que te hacen los papeles de Panamá, Pandora, o sea, todo eso ya funciona. Lo que te quiero decir es que realmente a lo que más hubo fue un apaciguamiento que se le hizo al gobierno de Chávez, un apaciguamiento, pero nunca hubo realmente una acción contundente para cortar la influencia, por ejemplo, de Chávez en el Caribe o en Centroamérica o en el sur. O sea, nunca hubo acciones contundentes anteriores. De manera de que al final tenemos muy pocas opciones. ¿Sí? No va a haber invasión, no va a haber una acción internacional. La única cosa que está funcionando, y cuando te digo funcionando es porque no funcionando sería la alternativa, pero esto está funcionando. Lo que quiero decir es que está funcionando, pero un poquito. Pero está funcionando son las sanciones. Eso es lo único que hace que el gobierno de Maduro diga, bueno, yo me voy a sentar a ver si me permiten buscar una plata o algo así por el estilo, pero más nada. Entonces, no tenemos muchas opciones, Tenemos la opción de salir a la calle y tumbar a Maduro, para ponerlo de alguna manera. Ya lo intentamos, no funcionó, y además, como supimos, en el mejor de los casos, en el momento más efervescente, ¿cuánta gente se movilizó? Sí. Realmente. 10% de Caracas. No fueron 200.000 personas, que yo no vi 200.000 personas en la autopista del Este. Habrían, en el mejor de los casos, 10.000, que es bastante para una movilización, pero lo que te quiero decir es que no hay una fuerza activa políticamente para hacer algo desde el punto de vista de la calle. No hay una fuerza externa que nos vaya a cambiar. Entonces, al final te vas viendo que casi la única alternativa que tienes es ir a unas elecciones. Y eso lo sabe Maduro. Entonces, por eso es que trata de bombardear el proceso electoral. Yo no estoy de desacuerdo con las elecciones. A mí me gustaría que tuvieran unas elecciones y que fueran estas las elecciones para poder avanzar. Y la verdad es que la mejor estrategia que tuvo la oposición fue la electoral, y fue ganando cada vez más y más espacio hasta ganar la asamblea. Y si pudiéramos reconstruir esa unidad que pasó antes, seguramente en estas elecciones barreríamos. De manera que yo creo que lo electoral no es per se algo negativo, sino que hay que buscar las mejores condiciones. Y por eso es que todo el mundo, yo por lo menos le di y le doy todavía una opción a esas negociaciones. Yo sé que no vamos a ganar, yo sé que seguramente la mayoría de la gente no va a ir, pero una elección, un proceso electoral siempre te da la posibilidad de movilización popular, de ir a las casas, de hacer mítines, ese tipo de cosas. Yo no sé si eso se hace todavía en Venezuela, te advierto, porque como todo está vedado, o sea, tú no sabes qué está pasando en Venezuela, y a pesar de que hay 50 periódicos y en internet, tú no sabes. Por ejemplo, no veía antes, hay elecciones, entonces, bueno, la gente sale con los pitos y se monta en un carro y las banderas. Eso yo no lo he visto en estas elecciones. Además, la pandemia ha limitado mucho. Exacto. Entonces, yo no sé si realmente se está movilizando a la gente. Yo no sé si la gente, bueno, que si quiere votar, que si, no sé. Yo, con toda honestidad te digo, si yo estuviera en Venezuela, yo votaría. Votaría por el candidato que yo creo que tiene mayor chance de ganar. En mi circuito, pues, en Miranda. Claro. Que por cierto, hay 3. Hay 3. A eso me refería al principio. Entonces, bueno, yo creo que lo primero que debería hacer la gente es decir, mira, vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a ir uno solo. Pero es que yo tengo más votos. Y decir, bueno, vamos a tirarlo a la moneda, vamos a llegar a un acuerdo, tú me das, como antes, pues tú me das... Un papelito y punto. Exacto, tú tienes la gobernación, pero yo me encargo del ministerio, del equivalente al ministerio de Del no sé ambiente, cosas, sí. del ambiente, ¿no? Se reparten los cargos y vamos así. Pero qué cónchale. O sea, no sé si eso es pedir mucho, honestamente. Tiene la impresión que sí, pero porque tú ves primero 3 candidatos para una alcaldía es como mucho, sobre todo de parte de la oposición. Es decir, que cuando el ciudadano vaya a votar, vaya a poner su voto, si es que va a tener
las mismas dudas cuando llega a la urna que quedándose en su casa. ¿Por quién voto? Que eso es grave. Por otro lado, ves tú los propios candidatos. Es decir, María Corina Machado anda por toda Venezuela diciendo un montón de cosas y así los alacranes y así, bueno, creo que el que menos sale es Guaidó. Yo lo he llamado el hombre más solo de Venezuela en este momento, se Sí, llama Juan Guaidó. sí, sí, casualmente, hace poco leí un artículo que creo que se llamaba algo por el estilo, La soledad de Guaidó. Sí, Sí, yo lo admiro porque es un tipo que ha aguantado varios vendavales y sigue ahí paradito. Bueno, que ahora no es el tipo de antes, que ya no lo quieren tanto, pero ¿cómo lo van a querer tanto si lo tienen de puchimbol? sí, es cierto. Honestamente, o sea, el tipo ha hecho más de lo que... Y además te voy a decir una cosa, yo lo admiro porque él y en cierta manera su equipo, tú lo puedes, ¿cómo se llama? Catalogar como que han metido la pata muchas veces. Pero eso quiere decir que lo han intentado muchas veces. O sea, ¿en qué ha metido la pata los otros grupos? Una o dos veces. En cambio, Guaidó y este grupo lo ha metido 60 veces, porque si intentó aquí, vamos a pasar la vaina por Cúcuta, no le funcionó ninguna, lamentablemente. Pero, como dicen, el triunfo tiene muchos amigos y la derrota no tiene amigos. Y en la medida que tú has derrotado y que todas tus opciones se están yendo, pues tienes menos apoyo. Pero si una de esas cosas hubiera pasado, o sea, vamos a ser sinceros, hay un tipo llamado Bolívar que un día decidió, estando por allá por Santa Marta, venirse con 4 hombres sin hacerle caso, que le dijeron que no, y atravesó Colombia, se metió por Cúcuta y llegó hasta Caracas, lo nombraron, ¿cómo se llama? Libertador de Venezuela. Un loco, pana. Claro, Un claro. tipo que hizo una cosa que nadie se le ocurría hacer esa vaina, y lo hizo y ganó. Ahora, imagínate cuántos intentaron y no funcionó, eso nadie se acuerda. Ese es el tema. El tema es que los políticos tienen que intentar ir más adelante de las posibilidades que tienen. Y yo veo que en Venezuela hay muchos políticos que solamente están tratando de flotar. Ahora, ¿no será que hay demasiadas agendas personales? Porque dentro de todo esto hay también aspiraciones no necesariamente políticas, sino también aspiraciones económicas, financieras. Os decía un periodista en estos días, eh, no, perdón, no era un periodista, un consultor de las Naciones Unidas decía ascender a una posición en algún gobierno latinoamericano es lo que se llama, francamente, ponerse las botas. Sí, bueno, definitivamente. Hay muchos cuentos de esa cosa, ¿no? Hay un famoso cuento de un amigo de un presidente que fue a que le dieran un puesto y le dijeron, no, yo te voy a dar un puesto, yo te voy a poner a ti de jefe de personal. No, yo lo que quiero es que me pongas a jefe de compra. Pero eso es muy bajito. No importa, ponme jefe de compra, no importa que sea bajito. Eso es verdad. Pero es que el tema es que en estos países, en nuestros países, el Estado tiene mucho poder. Tiene Sí. demasiado poder. Y entonces, claro, si tú estás con el Estado, tienes poder. Ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos, todos los que estaban con el gobierno de Trump, ¿dónde están? Yo conozco algunos por relaciones. Están dando clases, están intentando trabajando por una ONG. No, en Venezuela no. En Venezuela hay una cosa que se llama la profesión de político. Sí. O sea, cuando Bolívar dio su última proclama 3 minutos antes de morirse, si tú lo comparas, ¿qué estaba haciendo George Washington? George Washington estaba sembrando algodón. O sea, él se salió de la política y se dio... Pero es que los políticos en Venezuela no tienen vida privada, no tienen vida sino para la política, tienen que ser políticos, solo son políticos. Y eso es un problema, yo pienso que es nuestra propia idiosincrasia. Es decir, una vez que tú eres político, no puedes dejar de ser político. Eso, Sí. lamentablemente, siempre tienes aspiraciones. Sí. Alfredo, permíteme que vamos a la última pausa y ya regresamos. En lavisionradio.net.
Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando acerca del escenario político actual de Venezuela. Alfredo, quisiera que habláramos de lo que mañana comienza el diálogo de 2 o 3 días en México, en momentos en donde la oposición se presenta mucho más debilitada por lo que ha ido sucediendo. El gobierno también se presentó un poco debilitado por lo último también que ha sucedido, la muerte de Baduel, la extradición del pollo, nunca me acuerdo del apellido. Carvajal. Del pollo Carvajal, del general Carvajal, que está pues dándole al juez en España todas las pruebas de que si él se hunde, también los demás se van a hundir. Es decir, él no está negando que ha sido culpable de hacer cualquier locura. Y con el tema de la amenaza de que extraditen definitivamente a Alex Saab y lo que hoy sucedió en España de aprobar la extradición a Estados Unidos de esta señora, de esta ex enfermera. O sea, todo eso hay un marco. Además de eso, la oposición con aquella división, cómo presentarse ante un electorado que lo que está es sediento de estabilidad. Está hambriento de conseguir trabajo, de producir. ¿Cómo enfrentar eso? ¿Cómo, por ejemplo, ir a unas elecciones presidenciales con este mismo escenario? Que a mí me preocupa que todo esto se extienda hasta más allá del año 2022. Bueno, como te digo, las opciones son muy pocas. Es decir, aparte de la salida electoral, mejor dicho, aparte de aprovechar estas elecciones que vienen ahorita, yo no veo nada en el futuro cercano que pueda crear alguna situación que favorezca a la oposición, para ponerlo de alguna manera. Lo que sí me parece interesante de estas negociaciones es que, yo no sé si esto se concretará, pero si es posible concretar algunas ayudas, digamos así, humanitarias para Venezuela, sería importante, porque realmente la situación de Venezuela es terrible. Es decir, como todos los que tenemos familia ya sabemos lo que está pasando. Ahora resulta que ni siquiera las vacunas que se pusieron en Venezuela sirven. Sí. La china no sirve, la rusa tampoco sirve, ahora vienen las cubanas que tampoco sirven. Entonces, o sea, Venezuela está muriendo en frente de nuestras manos, en frente de nuestros ojos, y muy poco se puede hacer, porque como te digo, el mundo no está dispuesto a hacer nada por Venezuela, aunque sí hay un grupo de gente, y sí hay un grupo de países que está dispuesto a hacer mucho por mantener a Maduro en el poder. Que ese es otro tema. El tema no es solamente electoral, el tema es cómo están las condiciones internacionales en apoyo a los movimientos democráticos venezolanos o al sistema de gobierno que está ahorita, o sea, a la dictadura de Maduro. Y yo te diría que hay mucho más, aunque son menos, hay mucho más, digamos, intención de apoyar a Maduro por parte de China, por parte de Rusia, por parte de todos estos países que están creando esta nueva, digamos así, asociación de países dictatoriales. Hay mucho más apoyo a Maduro que el apoyo que recibimos los venezolanos de las otras, digamos, del mundo occidental, democrático y tal. Porque el apoyo que da, por ejemplo, Rusia y que da China son apoyos concretos. Es dinero, son armas, son, ok, no te dejan viajar, yo te monto ¿cómo se llama? Una conexión Caracas, por ejemplo, sí. Turquía. Yo tengo una persona familiar que estaba en España que logró por fin, fue de vacaciones y se quedó como año y medio por todo este tema. Por fin se logró poner la vacuna y dijo, me voy. Y la única opción que pudo hacer fue viajar de Madrid a Turquía y de Turquía a Caracas, por ejemplo. Entonces ahora esa es la nueva ruta. Pero todas son ayudas concretas que tú ves
no la ayuda, digamos, ¿cuál es la ayuda de los Estados Unidos? Poner condiciones, etcétera, pero no hay una ayuda que uno pueda ver como, ok, voy a facilitar tal cosa a la oposición, voy a facilitarle ese tipo de cosas. Que por cierto, sí lo hace, porque ahora que estoy pensando, aparentemente hay dinero que está usando la oposición para sobrevivir el gobierno de Guaidó, y eso tiene que ver con el dinero que tiene Venezuela, ya, etcétera. Pero aparte de Estados Unidos, ¿en qué nos está ayudando Europa, por ejemplo? Sí, no. Micrófono. ¿No oyes bien? Sí, perfecto. No, la diplomacia de micrófono. Ah, ok. Sí, Es lo sí, que está utilizando Europa. Eso sí. es un problema. Entonces, bueno, y las perspectivas, es decir, estamos realmente más o menos solos, ¿no? No Sí. porque no haya gente que esté interesada en Venezuela, porque yo nunca he visto tanta información sobre Venezuela en los medios como hay ahorita. Hay mucha gente que ha bajado un poquito, por cierto, en los últimos 3 meses ya hay menos gente que estudia Venezuela. Uno lo ve por la cantidad como yo monto una página web sobre eso, o sea, Sí. últimamente me Yo cuesta lo más veo todos conseguir los días. información. Yo Sí. lo veo todos los días. Sí, últimamente me cuesta conseguir más información. Antes tenía que escoger entre 20 análisis. Ahora tengo que buscar uno por ahí porque la gente ya pierde interés en Venezuela. Sí. No, y además de eso hay un escenario internacional bastante complicado desde otro punto de vista. Los intereses básicos de países como Estados Unidos, por ejemplo, que está en un tira y encoge con China y con Rusia, Europa lo mismo, ahora con una crisis energética que los está matando, ¿no? Pero aún así, yo te diría que más allá de los apoyos, más allá de todo esto, el ciudadano también tiene que tomar algo de responsabilidad en todo esto. El ciudadano venezolano Eso tiene es que cierto. cambiar. Sí, eso es cierto, pero oye, en teoría es cierto, en la práctica es un poco más difícil. Hace muchos años, tú te debes acordar de una cosa que se llamaba la conquista del sur, que en la Sí, época de Caldera. sí, Y yo me acuerdo mucho porque yo decía, para alguien que quiera hacer la conquista del sur, tiene que ser un tipo echado para adelante, con muchas ganas de transformar, de triunfar, etcétera. Y si yo tengo muchas ganas de triunfar y echar para adelante, ¿para qué me voy a ir para el sur? me voy por otra parte. claro. Me quedo en Caracas o me voy para Exacto. Y otra eso es parte. lo que está pasando. Es decir, mucha de la gente que quizás tenía ganas de echarle plomo y de tal, se vio que no tenía más opciones y se fue de Venezuela. 6 millones de personas se fueron. Son gente que están dispuestos a todo. Es más, se fueron hasta Iquique, que queda donde el diablo perdió el sombrero, por allá abajo, que es pegar el frío que juega garrote. Casi los queman allá y los volvieron a devolver a Venezuela. O sea, ese ciudadano que pudiera haber salido a las marchas y que podía haber hecho una cantidad de cosas se fue también de Venezuela. Sí. Es que la situación es complicada. Y ni Porque hablar de la gente preparada. Tú ves que la gente preparada está ocupando posiciones en muchos países y esos no regresan. no, por supuesto. ¿Entiendes? Bueno, yo no sé, pero conozco mucha gente, esto me incluye a mí. Yo pienso que, por ejemplo, mi descendencia va a ser muy difícil que vuelva a Venezuela. Todos nacieron por fuera ya. O sea, mis nietos acaban de nacer en los últimos 5 años. Se casaron con gente de por aquí, etcétera. Y entonces, y así va a pasar a muchos. O sea, vamos a convertir un poco como la Cuba, como los cubanos en Miami, o sea, todo, pero eso sí, regados por todas partes del mundo. Y la vuelta va a ser muy difícil, muy difícil. Yo todos los días sueño con volver, pero mis nietos no creo que eso sea igual. No, ya tienen otra mentalidad. La cultura que han asumido es totalmente distinta. Claro, claro. Y estarían más dispuestos a luchar y trabajar y destacarse en el país donde crecieron, en donde Claro, se siente que pertenecen. Lamentablemente, para concluir un poco esta discusión, no está nada claro qué puede pasar, ni cómo puede pasar, ni qué va a pasar en esas elecciones. No está ni siquiera claro si este domingo, este sábado y domingo van a llegar a algunos acuerdos interesantes o no. Hay la posibilidad de que todo se caiga, porque incluso así lo habló la Unión Europea y yo estoy seguro que si la oposición ve que las cosas son muy difíciles,
también va a forzar una salida de ese tipo, o sea, que separe el gobierno de la mesa. No sé, estoy hablando, como Sí. dice, from the top of my head. Pero eso es un poco más difícil si tú lo ves porque también eso le da cierta, utilicemos la palabra esa que es odiosa, cierta legitimidad o cierta credibilidad al gobierno de Maduro que sí está dispuesto a entrevistarse. Pero estaría a punto ante la Unión Europea y ante un montón de países que, entonces creo que eso es por ahí un poco cuesta arriba. Aunque ya lo han hecho, fíjate, en la última reunión llegaron tarde y además llegaron con carteles pidiendo la liberación de Alex Saab, por ejemplo. Un Sí, irrespeto total, comprende. No, pedir la liberación, una cosa tan seria como una negociación para el restablecimiento de la democracia del país, pedir la liberación de un delincuente. sí. Eso es complicado. Ahora, de otro lado, me perdona la última, legitimar a Maduro, aparte de, como te conté, de este amigo mío politólogo que dice que tiene el poder, el que tiene el poder, y eso, olvídate de legitimidad o no de legitimidad, ese es el tipo que todo el mundo va a ir a buscar. Pero es que el gobierno ha hecho tantas cosas malas, Sí. que es muy difícil que tú puedas, o sea, ¿qué va a decir Europa? O sea, por ejemplo, Europa no le puede levantar las sanciones a las personas que se las puso. No hay ninguna razón para levantárselas. Aquí el único que puede levantar sanciones significativas es Estados Unidos. Estados Unidos. Porque eso, se le pusieron sanciones porque robaron. Claro. Se le pusieron sanciones porque, digamos, atentaron contra los derechos humanos. Y eso no ha pasado. O sea, sigue siendo ladrones y siguen siendo violadores de derechos humanos. Sí. Pero Sobre todo, y para terminar, que no necesariamente las sanciones, pues ya lo hemos visto con el Caribe, presionan un resultado favorable a la sociedad, como es el caso de Cuba. Sí. Que ahí no ha pasado nada, más bien ha fortalecido la dictadura cubana. Pero bueno, Alfredo, hemos llegado al final. Te agradezco mucho el tiempo que me has dedicado. Fue una conversación realmente muy buena, muy interesante. Y bueno, nos conectaremos de nuevo y te invitaré de nuevo al programa una vez que las cosas se vean un poco más claras, aunque parece que no va a haber no va a haber claridad para nada de eso. Pero seguiremos hablando. Hay temas muy importantes como es el caso de la política exterior norteamericana, comparando la de Trump y la de Biden. Eso es interesante. Claro que sí. Un fuerte abrazo y buen fin de semana. Muchas gracias, Alexia, siempre por estar ahí apoyando.